Bienvenidos nuevamente. En esta unidad presentamos un ejercicio de ejemplo sobre la ruta crítica. Como ya lo dijimos en el módulo anterior, la ruta o camino crítico es un método ideado en 1957 por los científicos James Kelly, John Mauldin y Morgan Walker, que permite establecer el tiempo más corto en el que se puede completar un proyecto, teniendo en cuenta las tareas, la dependencia entre ellas y su duración. El D1 debe dominar los conceptos del método de la ruta crítica y aplicarlos en el proceso de secuenciación del proyecto. La ruta crítica es la ruta de ejecución del proyecto más larga constituida por tareas con holgura igual a 0. Holgura igual a 0 quiere decir que no hay un margen de demora permisible, es decir, que cualquier atraso o adelanto en el comienzo o en la finalización de una de las tareas que conforman la red crítica modifica la fecha de fin del proyecto. Aunque comúnmente se pide que se encuentre la ruta crítica del proyecto, en realidad la ruta crítica no se encuentra, se construye. La ruta crítica se construye en el momento en que se están especificando los vínculos entre las tareas y en especial cuando se determinan los vínculos entre las tareas de fin del proyecto con sus predecesoras. Más bien, el ejercicio de obtener la ruta crítica se refiere a identificarla y graficarla para que pueda visualizarse clara y fácilmente. A continuación vamos a ver dos métodos para identificar la ruta crítica. En primer lugar tenemos el método directo, en el cual se hace evidente que la ruta crítica del proyecto es una construcción y no un hallazgo. Por ejemplo, según se ve en la siguiente tabla, el D1 junto con su equipo decide que el proyecto se ejecutará en la secuencia que resulta de aplicar los vínculos entre las tareas especificados en la segunda columna y también define sus duraciones que vemos en la tercera columna. Con estos datos podemos elaborar el gráfico de red correspondiente. Los datos de la tabla nos dicen que el proyecto comienza con la tarea A. Luego nos dice que la tarea B tiene como predecesora la tarea A. También nos dice que las tareas C y E tienen como predecesora la tarea B. Y finalmente nos dice que la tarea E tiene como predecesora la tarea C. Al elaborar la red vemos que con la secuenciación determinada se observan dos rutas para llegar al fin del proyecto. Continuando con el ejemplo, vemos en esta nueva tabla ampliada que al establecer el cronograma, el D1 especifica la fecha de comienzo del proyecto para el día 30 de enero del 2020 y toma la decisión de que es perentorio que las tareas A, B, C y E comiencen en las fechas determinadas. Es decir, no admite ningún margen de demora, por lo tanto su holgura es igual a 0. Pero estima que el comienzo de la tarea D sí podrá tener un margen de demora de 2 días. Como se puede ver en la última columna, el D1 ha especificado que la ruta crítica del proyecto es la ruta compuesta por las tareas A, B, C y E, puesto que no se admite ningún margen de demora para su comienzo o finalización, lo que significa en la práctica que cualquier cambio en el comienzo o fin de estas tareas afectará la fecha de fin del proyecto. Adicionalmente, podemos constatar que de las dos rutas existentes, la ruta A, B, C y D es la de mayor duración, que en la práctica es también el tiempo mínimo que se requiere para completar el proyecto, con lo cual se cumple con el otro requisito de la ruta crítica de ser la ruta de más larga duración. La ruta A, B y D es de 10 días y la ruta A, B, C y E es de 12 días. Pasemos ahora a ver el método indirecto para visualizar la ruta crítica. Este es el método más usado. En este caso se busca la ruta crítica al tomarse la ruta más como un hallazgo que como una construcción consciente. Se parte de establecer 4 límites para cada tarea. El primer límite es el comienzo previsto, que también suele llamarse inicio temprano. El segundo límite es el comienzo alterno, que también suele denominarse inicio tardío. El tercer límite es el fin previsto o finalización temprana. Y el cuarto límite para cada tarea es el fin alterno o finalización tardía. Para cada tarea se construye un nodo con los límites de comienzo y fin de cada tarea, como se ve en la imagen. Para registrar los límites previstos, es decir, el comienzo previsto y el fin previsto, en el nodo de cada tarea se hace el recorrido de la red de izquierda a derecha. Por ejemplo, se comienza por la primera tarea de la red. Como se puede ver, en este caso el comienzo previsto de la tarea A es 0, es decir, día 0 o día de comienzo, y el fin previsto con una duración de la tarea de 3 días sería de 0 más 3. Pasando a la siguiente tarea, registramos como su comienzo previsto es el fin previsto de la tarea predecesora, que es 3. Siguiendo el mismo procedimiento, el fin previsto de la tarea B sería 5, es decir, 3,
que es su comienzo previsto más los 2 días en que se tiene estimada la duración. Así se continúa registrando los datos hasta la última tarea de la red. Con los mismos datos que empleamos para el ejemplo del método directo, podemos facilitar el recorrido de izquierda a derecha creando una tabla como la que vemos. En la primera columna de la tabla se registran por separado los datos de las rutas existentes. En la segunda columna el nombre de las tareas. En la tercera el comienzo previsto de cada tarea. En la cuarta columna se escribe la duración de cada tarea y en la última columna se registra el fin previsto para cada tarea. También se puede al mismo tiempo construir la tabla e introducir los límites de cada tarea de la manera siguiente. Se inicia por registrar el comienzo previsto 0 a la primera tarea. A continuación se introduce el fin previsto de la misma tarea, que en este caso es 3, que es el resultado de sumar su comienzo previsto con su duración, es decir, 0 más 3. Se continúa con la siguiente tarea registrando su comienzo previsto, que es el fin previsto de la tarea A. A continuación se registra el fin previsto de la tarea B, que es 5, que es la suma de su comienzo previsto más su duración prevista. Siguiendo de izquierda a derecha se registra el comienzo previsto de la tarea D, que es el fin previsto de la tarea B, y para finalizar los datos de la ruta 1 se registra el fin previsto de la tarea D, que es el comienzo previsto más la duración de la tarea, es decir, 10 días. Para la ruta 2 ya se tienen los límites de la tarea A y B, que son compartidos por las dos rutas. Se continúa el recorrido con registro del comienzo previsto de la tarea C, que es igual al fin previsto de la tarea B, o sea 5. El fin previsto de la tarea C es 8, es decir 5, que es la cifra de su comienzo previsto, más su duración de 3 días. El comienzo previsto de la tarea E es 8, que es el fin previsto de la tarea C. Finalmente registramos el fin previsto de la tarea D, que es la suma de su comienzo previsto 8 más 4, que es su duración para un total de 12 días. Ahora se realiza el proceso de derecha a izquierda para registrar el fin alterno o finalización tardía y el comienzo alterno o comienzo tardío. Se comienza registrando el fin alterno de la ruta 2 de la tarea E, que es la última tarea de esta ruta, que corresponde al número mayor de fin de las diferentes rutas. En este caso 12 días. Se registra luego el comienzo alterno de la tarea E, que es su fin alterno menos la duración, o sea 12 menos 4 igual a 8. En la casilla de fin alterno de la tarea C se traslada el comienzo alterno de la tarea E, que es 8. El comienzo alterno de la tarea C es 5 al restar su fin alterno menos los 3 días de duración de la tarea. Siguiendo el recorrido de derecha a izquierda se registra el fin alterno de la tarea B, que es 5, que es el comienzo alterno de la tarea C. El comienzo alterno de la tarea B es su fin alterno, 5 menos su duración de 2 días, es decir, 3. El fin alterno de la tarea A es 3, que es el comienzo alterno de su tarea sucesora B, es decir, 3. Finalmente se registra el comienzo alterno de la tarea A, que es su fin alterno, 3 menos su duración, que también es 3, cuyo resultado es 0. Pasando al registro de los límites de la ruta 1, comenzamos por registrar el fin alterno de la tarea D, que es 12. Se continúa registrando su comienzo alterno, que es su fin alterno 12, menos su duración de 5 días, o sea 7. En las dos rutas, la tarea A y B, sus datos ya están registrados. Vemos que el fin alterno de la tarea B, en la cual convergen las dos rutas, se deja la cifra menor de los comienzos alternos, de los dos registrados en sus tareas sucesoras. En los puntos de convergencia, en el recorrido de izquierda a derecha, se traslada la cifra menor de los comienzos alternos, de las tareas sucesoras que convergen. Como se ve en la imagen, en el nodo de la tarea C, al existir una convergencia de rutas, el comienzo previsto es 4 y no 3. Para rellenar la casilla se utiliza el fin previsto más tardío, puesto que la tarea C no puede comenzar hasta que terminen sus dos tareas predecesoras. Por el contrario, cuando se está haciendo el recorrido de derecha a izquierda, en el caso de existir convergencia de rutas, se anotará como fin alterno el menor de los dos comienzos alternos de las tareas que convergen. Finalmente, veamos las holguras. La holgura o margen de demora de cada tarea es la diferencia entre el comienzo alterno y el comienzo previsto, o igualmente entre el fin alterno y el fin previsto. Se puede construir una tabla como la que se ve para facilitar los cálculos, en la cual se registran los límites previstos y alternos y las restas respectivas. Vemos que la tarea D tiene un margen de demora superior a 0, por lo tanto no hace parte de la ruta crítica. También se puede ver la diferencia directamente en el nodo de cada tarea.
Al hacer los cálculos vemos que todas las tareas, con excepción de la tarea D, las restas arrojan un resultado de 0. En la tarea D vemos que el comienzo alterno 7 menos el comienzo previsto 2 da una holgura de 2 días, cifra que es igual al restar el fin previsto del fin alterno. En esta unidad hemos visto un ejercicio sobre la ruta crítica. Como ya se ha dicho, al disponer de la red de la ruta crítica del proyecto, el D1 conoce cuáles tareas pueden retrasar o adelantar la ejecución del proyecto y cuáles no. Igualmente es necesario recordar que la ruta crítica es dinámica, de modo que va variando en la medida que se van completando tareas y que la ruta crítica puede cambiar si la secuenciación cambia. El D1 debe reidentificar continuamente la ruta crítica del proyecto. Las aplicaciones informáticas para la gestión de proyectos que existen en el mercado identifican la ruta crítica automáticamente. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente unidad.